Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto de Administración Pública del Estado de México, a su presidente, el maestro Mauricio Valdés, y muy especialmente al doctor Chanes Nieto, la oportunidad que le han dado a la Academia Mexicana de la Lengua y a mí en lo personal para participar en este importante seminario sobre el lenguaje gubernamental. La doctora González Reina ha hecho una extraordinaria introducción. No estoy diciendo nada que no le conste a todos ustedes, que nos ha permitido establecer los términos precisos en los que este seminario estará trabajando. La importancia del lenguaje como un instrumento del poder y del propio lenguaje como poseedor de su propio poder. En las reflexiones iniciales, el doctor Chanes nos hizo una brillante exposición acerca de lo que corresponde a los objetivos del seminario. Y espero no traicionar la profundidad de su mensaje cuando lo sintetizo en una de sus propias expresiones, que se refiere a que cuando el lenguaje se corrompe, todo se corrompe. Sobre este punto, y en el área que es la de mi especialidad, el derecho constitucional, voy a hablar a ustedes acerca del lenguaje de la Constitución. Creo que de esta forma podemos ir haciendo aproximaciones sucesivas con relación a lo que es el lenguaje gubernamental. La Constitución como el instrumento normativo que rige la actividad de todo el Estado y la relación del Estado con la sociedad es, por supuesto, uno de los elementos que debemos examinar en cuanto a la forma de construirlo, del lenguaje que lo integra, para determinar muchos de los aspectos que hoy advertimos como elementos de distorsión en la vida cotidiana del ejercicio político, del ejercicio del poder, y en particular la actividad administrativa, que es la que tiene una relación más directa y constante con cada uno de los gobernados o administrados. Nuestro orden constitucional parte de una construcción difícil, compleja, que implicó que en los primeros 35 años, en los primeros 7 lustros de la vida política del Estado mexicano, a partir de la independencia ya formal en 1821, tuviésemos 9 instrumentos constitucionales que rigieron la vida política de nuestro país. Esto significa que la vigencia de cada uno de estos instrumentos fue extraordinariamente corta y que modeló una forma de relación entre gobernado y gobernante que también afectó la manera del ejercicio del poder. Uno de los aspectos más relevantes de esta efímera permanencia de la norma es que hizo que se trasladara el concepto de autoridad de la norma como instrumento o como referente abstracto, objetivo, imparcial, genérico, a la persona. En la medida en la que la fragilidad y la exigua vigencia del aparato normativo no podían garantizar la estabilidad y continuidad de la vida del aparato político,
Se produjo un traslado que nos afectó y que estableció todavía consecuencias que duran hasta nuestro tiempo y que hicieron que se pasara, repito, de la concepción de la norma como referente normativo y estructural del Estado a la presencia de las personas y al valor de la persona como eje de la vida del Estado mexicano. Otro aspecto representativo o significativo de esta forma de construir nuestro lenguaje constitucional y de darle vigencia a nuestras constituciones aparece, y la advertimos en la actualidad, en el número de reformas a las que ya también hizo referencia el doctor Chanes Nieto al principio de este seminario, que ha experimentado nuestra Constitución. Pero tenemos que explicarnos también que hay dos formas de construir una Constitución. Una, con una poderosa rigidez que la hace intangible, y otra con una acentuada flexibilidad que le da al aparato constitucional o al conjunto constitucional una vida relativamente efímera. Nuestra primera Constitución federal de 1824 establecía su intangibilidad por un periodo muy prolongado. Durante 15 años no se podría tocar la norma constitucional. Al no permitirse la reforma de la Constitución, y este patrón fue seguido y fue adoptado por los siguientes textos constitucionales adoptados en México, hasta 1857, que fue el que ya cambió el sistema y que ya permitió la reforma de la Constitución, pero mientras no se permitió, mientras cada uno de los textos se consideraba un texto inamovible y definitivo, lo que produjo fue no la reforma de la Constitución, sino la abrogación de la Constitución, o sea, su desconocimiento por completo. Esto también estableció una forma de conducta y fue otro de los elementos que contribuyeron a alimentar la efervescencia política como una manera de ejercer los derechos de la colectividad, del colectivo nacional. En la medida que la Constitución representaba un valladar para el cambio tomó las características del movimiento revolucionario o insurreccional. Y así pues nos encontramos con que una mala construcción del sistema constitucional en la fase inicial de nuestra vida como sociedad independiente nos llevaron a dos vertientes, por cierto, contrapuestas. Por un lado, si se quería progresar, si se quería cambiar, si se quería modificar un patrón de conducta determinado, la vía no estaba en la reforma institucional, sino en la rebelión. Y por otro lado, si se quería estabilizar la vida política del país, la vía tampoco estaba en la Constitución, sino en las personalidades. Y construimos así una dualidad contrastante que caracterizó prácticamente todo el siglo XIX mexicano. Rebelión y personalismo, a partir, entre otras cosas, desde luego sería un acto de reduccionismo decir que toda la responsabilidad estaba en una mala forma de diseñar las constituciones, pero sí el mal diseño constitucional tuvo mucho que ver en precipitar esos dos fenómenos que siempre están latentes en todas las sociedades que emergen a la libertad. En el caso de la Constitución de 1857, se introdujo ya la posibilidad de hacer cambios a la Constitución. Y efectivamente, en los años de vigencia, entre 1857 y 1917, la Constitución del 57 fue reformada en 29 ocasiones. Como contraste, la Constitución de 1917 ha sido reformada desde su momento de entrar en vigor el 1 de mayo de 1917 hasta este año 204 veces, o sea, por 204
decretos de reforma que han incidido en la reforma de 101 artículos constitucionales 504 veces. La Constitución tiene 136 artículos, de los cuales 35 nunca han sido tocados, y los otros 101 lo han sido repito, 504 veces, un promedio de 5 veces por artículo. No es esa media realmente la que afecta o la que implica a todos los artículos. Hay artículos como el 73 que tiene que ver con un tema muy delicado, muy importante, que es la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, que ha sido reformado casi 50 veces. Esto indica también la vocación centralista que todavía caracteriza al Estado mexicano a casi 200 años de su fundación. Pero lo que desde mi punto de vista sirve para caracterizar una reforma no es el número de veces que ha sido modificado un artículo, repito, 504, sino el número de decretos que han reformado la Constitución, que en este caso son 202. ¿Por qué? Porque también una técnica muy compleja y muy prolija de reforma de la Constitución, y esto tiene que ver directamente con el lenguaje gubernamental, hace que cada vez que tocamos una institución, también toquemos una pluralidad de artículos de la Constitución, que tengamos una técnica, repito, muy poco adecuada para los intereses de estabilidad de un texto constitucional. Por ejemplo, si se va a modificar la manera de integración de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo proceso de integración participan el Senado, el presidente y el presidente de la República, además de reformar el artículo específico que se refiere a los requisitos y forma de designación de los ministros, el mismo contenido exactamente que ponemos en el artículo 97, lo ponemos también en el artículo que corresponde a las facultades del presidente y lo ponemos en el artículo que corresponde a las facultades del Senado, cuando habría bastado ponerlo en uno solo de los preceptos. No tenemos por qué poner el mismo texto o el mismo contenido de un texto en 3 o en más preceptos constitucionales. Aquí nos encontramos ya con un problema del lenguaje constitucional o del lenguaje gubernamental en sentido lato. ¿Esto qué ocasiona? Esto ocasiona un fenómeno que tiene implicaciones jurídicas, pero que tiene sobre todo implicaciones culturales importantísimas. Miren ustedes, este es un dato que puede ser de interés cuando estamos justamente en este seminario y cuando estamos hablando del lenguaje. La Constitución mexicana, en 1917, fue redactada utilizando aproximadamente 22,000 palabras. En virtud de este procedimiento tan barroco de reforma de la Constitución, hoy nuestra norma suprema tiene más de 56,000 palabras. Casi se ha triplicado la extensión, en términos estrictamente literales, de la Constitución. Otro problema que tenemos es el de que las reformas se producen de una manera desarticulada. No hay siquiera una manera estandarizada para que se diga que una vez al año se harán o se anunciarán todas las reformas que se hayan trabajado a lo largo de ese año y que entran en vigor todas en conjunto en una sola fecha. Lo cual se traduce en otro fenómeno. La Constitución mexicana se ha vuelto una constitución para expertos.
Pero para expertos, además, en Constitución, no cualquier abogado está enterado del total de las actualizaciones de la Constitución. Y esto ha hecho que lo que debe ser la norma de los ciudadanos se haya vuelto una norma arcana, una norma desconocida, a la cual solo tienen acceso los que forman parte del conocimiento, los que están interiorizados en lo que podemos llamar el misterio constitucional mexicano. Lo cual significa que el ciudadano no está familiarizado con su Constitución. Cualquiera de nosotros que vaya en este momento a la librería más cercana y compre un ejemplar de la Constitución, estará comprando un ejemplar desactualizado de la Constitución. Entre otras cosas porque la última reforma se llevó a cabo la semana pasada. Pero si fuéramos a comprar la Constitución el próximo mes de diciembre, cuando ya incluya la reforma de agosto de este año, es posible que ya también se encuentre con sorpresas, porque las que se hayan procesado a partir de septiembre tampoco estén incluidas. Esto significa que la norma básica de un Estado, la que se debe conocer no solo por todos los ciudadanos, la que se debe conocer por todos los estudiantes desde la primaria misma, sea una norma de enorme abstracción y de enorme distancia, y ahí tenemos el primer valladar, el primer gran obstáculo que en materia de lenguaje gubernamental se le presenta al ciudadano. Quien no conoce la Constitución no conoce sus derechos y tampoco conoce las obligaciones de aquellos que lo gobiernan. Por tanto, estamos casi a ciegas. Como contraste, esto les servirá a ustedes para valorar lo que significa el lenguaje gubernamental a través de la Constitución, puedo decir a ustedes, la Constitución de Estados Unidos, que tiene más de 2 siglos, es de 1787, tenía en su origen 4.400 palabras, o sea, la quinta parte de lo que la Constitución mexicana original tenía en 1917. Hoy la Constitución americana está compuesta por 8.000 palabras, aún así menos de la mitad de la nuestra en 1917. La Constitución italiana contiene 9.000 palabras, la de Finlandia 13.000, la francesa 15.000, la española de 1978 17.000, y las que tienden a ampliarse con mayor extensión, como Polonia o Portugal, están en 20 y 30.000 respectivamente. Hoy se habla también, mencionándolas como constituciones que caracterizan a estados con una peculiar vocación populista, de las constituciones de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, y se señala el abundante número de artículos que las componen. Por ejemplo, la de Venezuela tiene 350 artículos, la de Bolivia tiene 444 y la de Ecuador 410. Sin embargo, en extensión, todas son de menor extensión que la mexicana. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Constitución, además de ser muy extensa, es de muy difícil lectura, porque no es lo mismo sistematizar 50.000 palabras en 400 artículos que 56.000 palabras en 136 artículos. Tenemos artículos de páginas y páginas completas, artículos que podrían ser una constitución por sí misma, como es el 122, que se refiere al Distrito Federal. Esto también hace muy difícil la lectura de nuestra Constitución. Generalmente las constituciones están integradas por artículos y fracciones, y listo. La nuestra está integrada por artículos, apartados, fracciones e incisos. Y párrafos, perdón, son 5 categorías diferentes para entender un precepto.
hace difícil la cita, hace difícil la lectura y hace difícil la aplicación. Pero ustedes me dirán ahora, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué llegamos a este nivel de complejidad? ¿Por qué hemos dado tan mal uso al lenguaje para construir el texto básico del Estado mexicano? Bueno, esto está directamente relacionado con la calidad de nuestra democracia y está directamente relacionado con las múltiples vicisitudes de la vida política mexicana. En las encuestas de cultura cívica que se hacen a escala internacional, se ha encontrado que México es uno de los países con un muy bajo o con el más bajo nivel de confianza institucional y de confianza interpersonal. El nivel de confianza que existe entre nosotros es un nivel de confianza muy exiguo. Y la realidad es que toda sociedad está basada en elementos estrictamente fiduciarios. Es la confianza la que nos permite estar aquí, la que nos permite tener amigos, la que nos permite tener una relación familiar, la que nos permite en nuestros ámbitos de trabajo confiar en el colaborador de al lado, confiar en el superior, confiar en el que nos auxilia. La confianza está en el eje, y lo ha estado siempre, de la vida social. Tanto así que, digamos, el instrumento más sensible de la vida, que es el dinero, el que nos pagan como salario, el que usamos para comprar, el que usamos para pagar un servicio, se llama moneda fiduciaria. Nuestra moneda es una moneda que se basa en la confianza, no es el viejo patrón oro, no hay un valor intrínseco de la moneda de oro o de plata, hay un valor estrictamente fiduciario, basado en la confianza. Si hay un pedazo de papel que dice que vale 20 pesos o un pedazo exactamente igual pero que dice 1,000 pesos, le creemos al que dice 20 pesos y le creemos al que dice 1,000 pesos, que también es lenguaje gubernamental. Resulta que tenemos, por tanto, elementos de confianza diferenciados. Confiamos en que esa nota que dice 20, 50, 100, 500 realmente representa eso, pero no confiamos en lo que dice una norma por la equivocidad de su redacción o de su comprensión o de su aplicación y da lugar a este fenómeno que ya nos explicó muy pulcramente y muy inteligentemente la doctora González Reina, la diferente forma de interpretar una misma expresión. La Constitución se construyó como la tenemos porque la desconfianza entre los agentes políticos hizo que una pluralidad de detalles, muchas veces insignificantes, entraran a la norma constitucional. Porque, repito, esa desconfianza les ha llevado a considerar que solo lo que está en la Constitución y tiene características de reformabilidad muy difíciles es lo que puede garantizar una cierta estabilidad en la relación entre los agentes políticos. La dificultad en cuanto a la Constitución, por lo que se refiere a su permanencia, consiste en que mientras que una ley ordinaria se puede reformar por la mayoría de los miembros del Congreso que estén presentes en el momento de la votación, la Constitución solo se puede reformar por 2/3 del total de los miembros del Congreso, más la mayoría de los congresos de los estados. Esto significa que la norma constitucional, teóricamente, debe tener una mayor permanencia. Es lo que llamamos una mayor rigidez para su reforma que la norma ordinaria. Y por eso se considera que la forma de proteger cierto tipo de acuerdos y de darles mayor permanencia en el tiempo
es llevándolos a la Constitución y no dejándolos en la norma ordinaria. Pero esto ha significado que cuando la Constitución alcanza la dimensión que hoy tiene, incluya numerosos preceptos que son de carácter estrictamente reglamentario. Por ejemplo, acabamos de vivir una campaña electoral. Hace algunos años, un grupo de personas propuso, entre ese grupo estaba yo, que se hiciera una reforma para modificar el sistema de spots de radio y televisión durante las campañas electorales. Hubo buena disposición por parte de los legisladores, esto se le presentó al Senado, en el Senado un grupo de senadores recogió la propuesta de los ciudadanos como una iniciativa, pero luego los presidentes de los partidos, de todos los partidos, se opuso y siguió vigente el sistema que queríamos reformar. La consecuencia es que en la pasada elección, según datos del IFE, hubo más de 70 millones de spots transmitidos solo en el periodo electoral que arrancó en marzo. Esto también es un problema de lenguaje gubernamental, porque finalmente los spots tienen carácter oficial, porque los partidos son entidades de interés público y porque los recursos con que se producen esos spots son recursos públicos que pagamos con nuestros impuestos, se pagan con nuestros impuestos. Pero, ¿por qué no se pudo finalmente hacer ninguna reforma? Porque se dijo que habría que haber reformado la Constitución. Esto no era cierto, pero en fin, así se dijo. Y el caso es que, señoras, señores, el artículo 41 de la Constitución dice que los spots de radio y de televisión de los partidos políticos deben durar 20 segundos. Esta es una norma constitucional en México. De manera que si se quisiera hacer spots de 30 segundos, o de 25, o de 1 minuto, o de 15 segundos, habría que reformar la Constitución. Es un verdadero disparate. Vaya, no hay una norma análoga en ninguna de las otras más de 150 constituciones del mundo. Digo más de 150 porque no todos los 199 países que están en las Naciones Unidas tienen constituciones del tipo de la nuestra. Algunos no tienen constitución, sino leyes fundamentales, algunos trabajan con constituciones consuetudinarias, pero en los ordenamientos constitucionales conocidos no hay un solo caso equiparable, en el ejemplo que estoy mencionando, al mexicano. Esto es un problema ciertamente de lenguaje gubernamental. Voy a concluir. Lo que he querido subrayar en esta plática es que la Constitución tiene que ser replanteada o repensada. No digo que se tenga que hacer una Constitución nueva, aunque no sería difícil que al llegar al centenario de la Constitución en 2017, la demanda de una nueva Constitución fuera creciente con relación a lo que es hoy. Una Constitución se caracteriza por la enunciación de principios de carácter general que le permitan al legislador ordinario estar haciendo las adecuaciones que todo cambio social va requiriendo de continuo. Y otro aspecto también muy importante, que es producto del nuevo Estado democrático. La enunciación de principios generales en la Constitución le da también una mayor amplitud al juzgador constitucional para dirimir conflictos sobre bases de justicia, igualdad y equidad. En la medida en la que la Constitución se hace más abigarrada y prolija en sus términos, se va reduciendo el espectro de opciones que se le dejan al juzgador constitucional para dirimir satisfactoriamente los conflictos que se presentan en una sociedad compleja. De manera que una Constitución con las características de la nuestra, que está esencialmente mal redactada,
que presenta problemas de lenguaje muy severos, se ha convertido en un valladar, en un obstáculo para la actualización de la vida institucional del país y, por tanto, para que tengamos una democracia que va progresando. Se ha convertido, por lo mismo, esa forma de redactar, ese lenguaje constitucional, en un obstáculo para la consolidación democrática y, por lo que respecta al ejercicio de la judicatura constitucional, se ha convertido también en un obstáculo para la libertad de los jueces en cuanto a dictar justicia pronta y objetiva. No quiere decir que no dicten resoluciones lo más objetivo posible. Lo que digo es que están constreñidos por una norma que no les permite un margen interpretativo que pueda contribuir a resolver problemas siempre nuevos que van surgiendo en sociedades como la nuestra. Por lo mismo, cuando en un seminario como este, que fue promovido por el doctor Chanes Nieto, para que examináramos este tipo de problemas, estamos examinando por primera vez en México el lenguaje gubernamental. Nos involucramos, a partir del estudio del lenguaje gubernamental, en lo que es la esencia de la vida institucional del país, porque, como también se ha dicho, como todos sabemos y reconocemos, y como lo dijo la doctora González Reina, y como seguramente lo subrayarán las dos distinguidas panelistas que hablarán a continuación, el lenguaje es lo que caracteriza a toda comunidad humana. Hay que tener muy presente, y esto lo sabemos desde hace muy poco, cuando se hicieron los estudios de genoma del ser humano y también de un número importante de primates, que la diferencia genómica entre un hombre, entre un ser humano y un chimpancé es de apenas un 2%. Y justamente entre esos genomas que forman parte de ese 2% de diferencia están los que nos permiten hablar, escribir, comunicarnos. Esa es la esencia del ser humano y esa es la esencia, por tanto, de las instituciones que el ser humano construye. En buena hora que se lleve a cabo esta primera reflexión, entiendo que el doctor Chanes y el Instituto de Administración Pública del Estado de México nos convocarán el año próximo a un seminario de carácter internacional, donde seguiremos ahondando en el estudio de estos problemas y en donde, por supuesto, la Academia Mexicana de la Lengua participará con entusiasmo apoyando esta brillante iniciativa que estoy seguro dará muy fructíferos resultados para los cambios culturales y, por supuesto, jurídicos que nuestro país requiere. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Chanes. El Instituto de Administración Pública del Estado de México agradece al doctor Diego Valadez su participación y apoyo para el desarrollo de este panel, y en este momento el maestro Román López Flores le entrega un reconocimiento y un presente por su participación. Despidámoslo con un fuerte aplauso.